Segundo de Samuel 10:13. Avanzó Joab con su hueste para atacar a los sirios, pero estos se pusieron en fuga ante él. Y los hijos de Amón, viendo que huían los sirios, huyeron también ellos ante Abisai, entrándose en la ciudad. Joab se volvió contra los hijos de Amón y retornó a Jerusalén, pero los sirios, viéndose vencidos por Israel, reconcentraron sus fuerzas. Hadadezer hizo venir a los sirios que estaban al otro lado del río, que vinieron a Helam mandados por Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Súpolo David, y reuniendo a todo Israel, pasó el Jordán y vino a Helam. Los sirios presentaron batalla a David y se trambó el combate, pero huyeron delante de Israel, y David les mató los caballos de 700 carros y 40.000 hombres de a pie. Mató también al jefe del ejército, Sobac, que quedó muerto allí. Todos los reyes vasallos de Hadadezer, viéndose vencidos por Israel, hicieron la paz con Israel y se le sometieron, y los sirios no osaron ya socorrer a los hijos de Amón. Segundo de Samuel 11. Al año siguiente, al tiempo en que los reyes suelen ponerse en campaña, mandó David a Joab con todos sus servidores y todo Israel a talar la tierra de los hijos de Amón, y pusieron sitio a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde levantóse del lecho y se puso a pasear en la terraza de la casa real, y vio desde allí a una mujer que estaba bañándose y era muy bella. Hizo preguntar David quién era aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el geteo. David envió gentes en busca suya. Vino ella a su casa y él durmió con ella. Purificada de su inmundicia, volvióse a su casa. Quedó encinta, y lo hizo saber a David, mandando a decirle: estoy encinta. Entonces David expidió a Joab esta orden: mándame a Urías el geteo. Y Joab mandó a Urías a David. Presentóse Urías a David, y el rey le pidió nuevas de Joab, del ejército y de las operaciones militares, y después dijo a Urías: baja a tu casa y lávate los pies. Salió Urías de la casa del rey, y detrás de él un obsequio del rey, pero Urías se acostó a la puerta del palacio real con los demás servidores de su señor, y no bajó a su casa. Dijéronle a David: Urías no ha bajado a su casa. Y David le dijo: después de haber estado fuera, ¿cómo no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca Israel y Judá habitan en tiendas, mi señor Joab y los servidores de mi señor acampan al raso. ¿E iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré yo tal cosa semejante. David dijo a Urías: quédate aquí todavía hoy y mañana te despacharé. Quedóse pues Urías en Jerusalén aquel día. Y al siguiente David le convidó a comer con él, y Urías se embriagó y salió ya tarde a acostarse con los servidores de su señor y no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la mandó por manos de Urías. En esta carta había escrito: poned a Urías en el punto donde más dura sea la lucha, y cuando arrecie el combate retiraos y dejadle solo para que caiga muerto. Joab, que asediaba la ciudad, puso a Urías en el sitio donde sabía que estaban los más valerosos defensores. Los de la ciudad hicieron una salida contra Joab, y cayeron muchos del pueblo, de los servidores de David, y entre ellos cayó muerto Urías el geteo. Joab mandó uno que informara a David de lo sucedido en el combate, y le dio esta orden: cuando hayas acabado de contar al rey lo sucedido en el combate, si se enciende su cólera y dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para trabar combate? ¿No sabíais que los sitiados habían de arrojar sus tiros contra vosotros? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer que lanzó sobre él un pedazo de rueda de molino, de cuya herida murió en Tebes? ¿Por qué pues os acercasteis a la muralla? Le dirás: tu siervo Urías el geteo ha muerto también. Partió el mensajero al rey a Jerusalén, y a su llegada contó a David todo lo que Joab le había ordenado y todos los episodios del combate. David se dejó llevar de la cólera contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad? ¿No sabéis que lanzarían proyectiles desde lo alto de la muralla? Pues ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer quien lanzó una muela de molino desde lo alto de la muralla y le hizo morir en Tebes? ¿Por qué pues os habéis acercado a la muralla?
El mensajero dijo a David: porque aquellas gentes en más número que nosotros hicieron una salida, pero los rechazamos hasta la puerta. Sus arqueros tiraban contra tus servidores desde lo alto de la muralla, y muchos de los servidores del rey fueron muertos, entre ellos tu siervo Urías el geteo quedó muerto también. David dijo al mensajero: no te apures demasiado por este asunto, porque la espada devora unas veces a uno, otras veces a otro. Refuerza el ataque contra la ciudad y destrúyela. Y alentóle así. La mujer de Urías supo la muerte de su marido y le lloró. Pasado el duelo, mandó David a buscarla y la introdujo en su casa y la tomó por mujer, y ella le dio un hijo. Lo que había hecho David fue desagradable a los ojos de Yahvé. Segundo de Samuel 12. Yahvé le envió el profeta Natán para decirle: juzga este caso. Había en una ciudad 2 hombres, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, y el pobre no tenía más que una sola ovejuela que él había comprado y criado, y con él y con sus hijos había crecido conjuntamente, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y era para él como una hija. Llegó un viajero a casa del rico, y éste, no queriendo tocar a sus ovejas ni a sus bueyes para dar de comer al viajero que a su casa llegó, tomó la ovejuela del pobre y se la aderezó al huésped. Encendido David fuertemente en cólera contra aquel hombre, dijo a Natán: vive Yahvé, que el que tal hizo es digno de la muerte, y que ha de pagar la oveja con 7 tantos encima por haber hecho tal cosa, obrando sin piedad. Natán dijo entonces a David: tú eres ese hombre. He aquí lo que dice Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Yo te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor, y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, te añadiría todavía otras cosas mucho mayores. ¿Cómo pues, menospreciando a Yahvé, has hecho lo que es malo a sus ojos? Has herido a espada a Urías, geteo, tomaste por mujer a su mujer, y a él le mataste con la espada de los hijos de Ammón. Por eso no se apartará ya de tu casa la espada, por haberme menospreciado, tomando por mujer a la mujer de Urías, geteo. Así dice Yahvé: yo haré surgir el mal contra ti de tu misma casa, y tomaré ante tus mismos ojos tus mujeres, y se las daré a otro, que yacerá con ellas a la cara misma de este sol. Porque tú has obrado ocultamente. Pero yo haré esto a la presencia de todo Israel y a la cara del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Y Natán dijo a David: Yahvé te ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por haber hecho con esto que menospreciasen a Yahvé a sus enemigos, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. Hirió Yahvé al niño que había dado a luz la mujer de Urías, que enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó y se recogió, pasando las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantase de la tierra, mas él no quiso ni comía con ellos. Al 7º día murió el niño, y los servidores no se atrevieron a darle la noticia de su muerte, pues se decían: si cuando aún vivía el niño le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más no lo hará cuando le digamos que el niño ha muerto? Mas David, al ver que sus servidores cuchicheaban entre sí, comprendió que el niño había muerto y preguntó a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Levantóse entonces de tierra David, se bañó, se ungió, se mudó sus ropas, y entrando en la casa de Yahvé, oró. Vuelto a casa, pidió que le trajeran de comer, y comió. Dijéronle sus servidores: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas por él y lloraba, y ahora que ha muerto te has levantado y has comido. Y él respondió: cuando aún vivía el niño, ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Yahvé se apiadará de mí y hará que el niño viva? Ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré ya volverle la vida? Yo iré a él, pero él no vendrá ya más a mí. Consoló David a Betsabé su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y ella le dio un hijo a quien llamó Salomón, al que amó Yahvé, que envió a Natán profeta, el cual le dio el nombre de Yedidía por causa de Yahvé. Joab, que asediaba a Raba de los hijos de Ammón, se apoderó de la ciudad de las aguas, y mandó mensajeros a David para decirle: he atacado a Raba, y ya me he apoderado de la ciudad de las aguas.
Reúne pues al pueblo todo y ven a acampar contra la ciudad para que no sea yo quien por mí mismo la tome, y se me atribuya a mí la victoria. David reunió al pueblo y marchando contra Raba la atacó y se apoderó de ella. Quitó la corona de Milcom de sobre su cabeza, que pesaba un talento de oro. Tenía una piedra preciosa y fue puesta en la cabeza de David, que tomó de la ciudad muy gran botín. A los habitantes los sacó de la ciudad y los puso a las sierras, a los trillos herrados, a las hachas, a los molinos y a los hornos de ladrillos. Eso mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Después se tornó David a Jerusalén con todo el pueblo.